de Hipuli. Bien chicos, continuamos con la sintaxis del participio. ¿Sí? Habíamos visto ablativo absoluto y ablativo absoluto sin preposición, y en el video anterior también habíamos visto la formación de cada uno de los participios. Bien, vamos a ver las dos sintaxis que nos quedan, porque en realidad las sintaxis son tres: ablativo absoluto, una variante del ablativo absoluto sin preposición, y las otras dos son el apósito y el atributo. Bien, entonces vamos a ponerle tres porque en el anterior le habíamos puesto dos, pero en realidad los más importantes son ablativo absoluto, apósito y atributo. El ablativo absoluto sin preposición es una variante simplemente del primero. Bien, el apósito, la sintaxis de apósito, ¿cómo la podemos explicar? ¿Se llama apósito o se llama concertado? A veces lo pueden escuchar así, concertado, ¿sí? Este tipo de sintaxis nos va a mostrar un matiz en la traducción. Un matiz que puede ser final. Por eso es que nos damos cuenta si es apósito o si es la siguiente, que es atributo. Ahora nos vamos a dar cuenta. El atributo no tiene matices, el apósito sí. Puede ser final, causal, ¿sí? Puede ser temporal, puede ser modal, vamos a poner acá arriba, o sea, de modo, de tiempo, de fin, de causa. También puede ser concesivo, también puede ser condicional. Bien, entonces todas esas pueden ser los matices son variados que puede tener el participio en este caso en la oración. Ahora, yo les voy a pedir que aclaren si es de modo, de fin, de causa, de tiempo, si es condicional, no se los voy a pedir. Pero esto ténganlo en cuenta porque es más fácil, ¿sí?, para saber si es apósito o es la siguiente sintaxis, que es atributo. Les va a servir para diferenciar una sintaxis de la otra. Si yo me doy cuenta que tiene un matiz de estos, listo, el participio es apósito. Si no tiene matiz, entonces va a ser el siguiente, que es atributo. Bien, entonces en el apósito, el participio concuerda con un sustantivo. Antes también concordaba con un sustantivo en el ablativo absoluto, pero en ablativo. Ahora no, concuerda con un sustantivo que está dentro de la oración. Bien, va a concordar con un sustantivo. ¿En qué caso? Puede concordar en nominativo, puede concordar en acusativo, que son los casos en los que más concorda, u otro caso. Pero la mayoría de las veces va a aparecer en nominativo o en acusativo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, pueden hacer un asterisco. Bien, vamos a escribir debajo un ejemplo. Cónsul, hostes, flumen, transgredientes, agresus est. Bien, el verbo principal, chicos, es agresus est. Es un verbo deponente, de agredio. Esta es verbo deponente, o sea que va a estar en pretérito perfecto. Bien, agredir. Después tenemos nuestro sujeto, que está bastante fácil, cónsul, nominativo singular masculino. El cónsul entonces agredió ¿a quién? Hostes. Acusativo, enemigos. A los enemigos, ¿sí?, tenemos acusativo plural. Flumen, también está en acusativo. Flumen, fluminis. Y después tenemos transgredientes. Ojo, transgredientes. Está concordando con hostes. Bien, transgredientes tiene NT. Nosotros vimos que el participio, ahí pensé que estaba usando rojo, que el participio con NT se formaba, ¿qué participio? El presente, ¿sí?, activo. Dijimos amans, amantis. Bueno, transgrediens, transgredientis. Entonces vemos que es un participio presente, activo, ¿sí? Significa atravesar. Ya vemos que es participio, vemos que no está en ablativo,
porque no puede estar en negativo sino en nominativo o acusativo, o en vocativo, que no va a estar en vocativo. Entonces decimos que ya no es ablativo absoluto. Puede ser esta sintaxis de apósito o la próxima que vamos a aprender. Bien, tenemos hostes. Esto podría haber sido nominativo plural, pero el verbo está en singular, entonces va a ser acusativo plural. Bien, los dos están en acusativo plural. ¿Está con un sustantivo? Sí. ¿Con qué sustantivo? Con hostes. En el mismo caso, género y número. Masculino, masculino. O sea que transgredientes va a ser nuestro apósito. En la sintaxis le vamos a poner apósito. Y ahora vamos a ver si cuando es realmente apósito en la traducción, cuando vemos si tiene alguno de estos matices. ¿Sí? Arriba también le vamos a poner objeto directo, pero, ahora miren, vamos despacito, porque yo a veces me acelero. A ver, el cónsul, la traducción sería, el cónsul agredió a los enemigos, porque a los enemigos del objeto directo, atravesando el río. A ver, atravesando el río. Por eso yo les estaba por decir que este también es objeto directo, pero es un objeto directo pedido por este participio. Como nos pasaba con los infinitivos, que a veces pedían objeto directo por ser, o no pierdan la calidad de verbo. Entonces, como es un verboide, nos está pidiendo ese objeto directo que es flumen, significa río. Entonces, el cónsul agredió a los enemigos atravesando el río. Ustedes se preguntarán por qué traduje así. Bien, de acuerdo a... Vamos a ponerlo en rojo. De acuerdo a al tiempo en el que esté, por ejemplo, traducción, lo vamos a poner acá arriba que nos queda espacio. Si es participio perfecto, la traducción va a ser como gerundio, ¿sí? Perdón. Si es participio perfecto, la traducción va a ser como un participio perfecto, o sea, hado, ido. Fácil. Igual que el participio perfecto. Ahora, nosotros acá no teníamos participio perfecto, teníamos participio presente. Bueno, entonces, si es participio presente, se va a traducir como gerundio simple. Vieron que pusimos atravesando. Gerundio simple. Entonces, si es participio presente, tenemos gerundio simple. Si es participio perfecto, tenemos directamente participio en castellano, hado, ido. ¿Sí? Gerundio es amando, temiendo. Y si es participio perfecto de un verbo deponente, que acá hay que sacar una flechita, participio perfecto pero de verbo deponente, se traduce como gerundio compuesto. Entonces, esto es una aclaración que tenemos que hacer. Si nosotros justo tenemos un participio perfecto y el verbo no es un verbo común, sino que es un verbo deponente, no lo vamos a traducir como gerundio simple, sino que lo vamos a, no lo vamos a traducir como participio adorido, sino que lo vamos a traducir como gerundio compuesto. Es una rareza. Entonces, participio presente, gerundio simple. Participio perfecto, como participio perfecto, amado. Y el gerundio, ¿sí?, compuesto se va a utilizar para el participio perfecto, pero de solamente los verbos deponentes, ¿sí? Bien, esas serían todas las traducciones. O sea que si acá el verbo transgredir hubiese estado en participio perfecto, hubiésemos puesto a los enemigos atravesado el río, atravesado, ¿sí? Y si hubiese sido un verbo deponente, habiendo atravesado, ¿sí? Pero no es verbo deponente. Bien, esas son las tres traducciones que tenemos.
Ahora vamos a ver si realmente es apósito. Vamos a ver qué matiz tiene. El cónsul agredió a los enemigos atravesando el río. Bueno, tiene un matiz cuando los agredió, mientras atravesaban el río, puede ser un matiz temporal. ¿Cómo los agredió? No, entonces, ¿de causa por qué los agredió? ¿Porque atravesaron el río? No. Condicional, tampoco. Final, para atravesar el río, tampoco. Entonces, ¿cómo los agredió a los enemigos atravesando el río? De modo a veces podemos confundirlo, pero en realidad, si se dan cuenta, responde la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo los agredió? Cuando ellos atravesaron el río. Es temporal. Entonces, como sí sigue uno de los matices, está bien que sea apósito. Bien, para resumir, el apósito es un participio que concuerda con un sustantivo, siempre con un sustantivo que está dentro de la oración. La mayoría de las veces está en nominativo o acusativo, en este caso estuvo en acusativo, y concordó con hostes. Justo flumen también estaba en acusativo, pero era el objeto directo del participio por ser un verboide y no perder la calidad de verbo. Y la traducción la hicimos atravesando, o sea, gerundio simple, porque era participio presente. Si hubiese sido participio perfecto, podríamos haber puesto atravesado, o sea, participio en castellano, y si hubiese sido participio perfecto, verbo de ponente, gerundio compuesto. Habiendo amado, habiendo agredido, por ejemplo. Bien, ahora vamos a el último tipo de sintaxis del gerundio. Borro esto. Bien, el último que tenemos se llama atributo, ¿sí? Atributo. Bien, el atributo va a ser un participio, o sea, va a ser atributo si el participio concuerda con el sustantivo en caso, género y número. Por eso les decía que era muy parecido al apósito. Y había que ver el matiz para saber si era apósito el anterior o atributo. Bien. Entonces, concuerda bien como si fuese... Voy a pedirle a mi ayudante un poquito de ayuda. Porque acá tengo un problema técnico. Ahí está, gracias. Tengo una gatita, Roma, que se estaba subiendo a la mesa de grabación. Bien. Entonces, si el participio concuerda con el sustantivo en caso, género y número, ¿sí? Como si fuese un adjetivo, porque dijimos que el participio era un adjetivo verbal, ¿sí? Y la traducción, y ahí es donde cambia, porque nosotros al atributo, ¿sí?, lo vamos a traducir diferente que al apósito. Al apósito lo traducíamos como gerundio simple, ¿sí?, si era participio presente, como participio, si era participio perfecto, amado, ¿sí?, temido, o como gerundio compuesto si era participio perfecto de los verbos deponentes, habiendo amado. Ahora, la traducción acá va a ser diferente. Y solo tiene una traducción, que es subordinada de relativo. Esa es la traducción, como una subordinada de relativo. Entonces, primero, una forma de saber si era atributo o apósito era ver los matices en la traducción, ¿sí? Y otra forma es ver si esta traducción queda bien o no, ¿no? Entonces, vamos a dar un ejemplo. El ejemplo sería, Caesar responsum interroganti militi
that. Bien, a ver, el verbo claramente es that, ¿no? Verbo. Es el verbo principal. KS va a ser nuestro sujeto. César da, verbo dar. ¿Qué? Responsum, tenemos en acusativo singular, ¿sí? César da, responsum es respuesta. Una respuesta. Bien. Interrogante. Ya directamente nos tiene que parecer raro porque tenemos NT, ¿sí? Y miles, militis, ¿sí? Termina en I, o sea que se va a hacer dativo singular. Miles, militis, dativo singular masculino significa soldado. César da una respuesta del soldado, va a ser nuestro objeto indirecto. Ahora, este también termina en I, esto es una I aunque parece una E. Interrogante. ¿Puede estar en dativo singular? Sí, ¿por qué? Porque el participio presente activo lleva tema de presente más ns o nt, de acuerdo al definitivo, y después lleva las desinencias de segunda clase de los adjetivos, o sea, desinencias de parisílabo. Bien, entonces, y va a ser dativo singular masculino, porque sigue variable is i. Entonces va a estar directamente concordando con militi, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé si es apósito? Porque podría haber sido también apósito en vez de atributo. Vamos a ver la traducción. Interrogo significa preguntar. Este es un participio presente activo, ¿sí? Bien, si nosotros podríamos haber hecho la traducción como César da una respuesta, ¿sí? Preguntando al soldado. Es incoherente. César da una respuesta al soldado preguntando. También es incoherente. No lo podemos traducir como apósito, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que no es apósito. En cambio, si nosotros traducimos César da una respuesta al soldado, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Subordinado relativo. ¿Qué pregunta? Ahí nos damos cuenta directamente que es apósito. Uy. Vamos a ponerlo con rojo. Atributo. Atributo. No puede ser apósito porque si nosotros decimos César da una respuesta al soldado preguntando, es incoherente, ¿sí? En cambio, al soldado que pregunta es coherente porque el soldado le pregunta, entonces César le da una respuesta. La mayoría de las veces, ¿sí? Nos damos cuenta que es atributo porque da una cualidad, el participio da una cualidad al sustantivo. En este caso, fíjense que qué cualidad le dimos al sustantivo militi, soldado. Bueno, la cualidad de preguntar. Era una persona preguntona, una persona que preguntaba mucho, que interrogaba, entonces le dimos esa cualidad a militi, ¿sí? Entonces, está concordando en caso género y número, lo pudimos traducir como subordinado relativo, vamos a colocar la traducción, nos quedó bien, ¿sí? Y a su vez le está dando una cualidad a nuestro sustantivo. César da una respuesta al soldado y ahí vamos a traducir el participio. ¿Qué pregunta? Siempre se traduce como subordinada relativa. ¿Qué pregunta? Bien. Bueno, y eso sería todo. Este es el atributo, ¿sí? Para diferenciarlo del apósito, no hay un matiz. No hay un matiz final, no hay un matiz condicional, no hay un matiz temporal. Cuándo no responde a cuándo, ¿sí? No responde a dónde, no responde a cómo. Entonces nos damos cuenta que no puede ser apósito. Y a su vez, por esta cualidad, o sea, darle una característica, darle una cualidad al sustantivo con el que está concordando, yo me doy cuenta que es atributo, porque la cualidad que le da es que el soldado quiere realizar una pregunta, ¿bien? Entonces, César da una respuesta al soldado que pregunta. Perfecto, quedó como atributo y así sabemos que no podría ser apósito. También por la traducción que hicimos hoy, que nos fijamos que no podía ser al soldado preguntando.
eso sería todo. Las sintaxis son ablativo absoluto, va a estar el participio no ablativo con un sustantivo no ablativo, o puede ser ablativo absoluto sin participio, que es cuando se sobreentiende el verbo sum, ¿sí? Tenemos dos sustantivos solos en ablativo. Apósito, que va a estar concordando, que es la segunda en realidad, con un sustantivo, pero que se traduce como gerundio simple, gerundio compuesto, participio, todo de acuerdo al tiempo en el que esté el participio, y que tiene un matiz final, condicional, concesivo, temporal. Y la última, atributo, que es el que le da una cualidad al sustantivo con el que está concordando en caso, género y número, se traduce como subordinado al relativo, que es diferente a todos los otros. Y bueno, eso sería todo. No hay más para ver. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan la anotan, me la dicen. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Les mando un abrazo grande.